Dios los bendiga a todos. Mi nombre es Froilán Cortés. El día de hoy les quiero hablar de un personaje muy conocido llamado Abraham. Quiero empezar un recuento más o menos cronológico de su vida, basado en lo que está escrito en la Biblia. Abraham nació en un lugar llamado Ur de los Caldeos. Su padre era Taré. Abraham se casó con una mujer llamada Sarai. Digamos que no está registrado a qué edad se casó. Algo en particular que sí ocurrió y que sí dice allí es que Sarai no podía tener hijos. Ellos no podían tener hijos. En cambio, su hermano Harán sí tuvo un hijo llamado Lot. Pero Harán murió, dice allí. Tampoco dice más o menos ni qué edad tenía ni nada, pero él murió y Lot quedó allí y Abraham decidió adoptarlo, casi como si fuera un hijo, pero pues era su sobrino, y de allí en adelante estuvo con él mucho tiempo. Ellos vendían como figuras y cosas de idolatría para otra gente, digamos, algo que en esa época no había, era algo así como una religión de un solo Dios. Y allá en esa época los pueblos creían en muchos dioses y ellos vendían de esos y eso era su negocio. Pero un día el padre decidió irse y se llevó a Abraham y se llevó a la esposa de Abraham y se llevó a Lot y se fueron y llegaron a un lugar llamado Harán. Y allí se quedaron por años, por mucho tiempo. Y allí nos dice la historia que el padre de Abraham murió a la edad de 205 años. En esa época vivían mucho más que hoy en día. Y también nos dice allí que Abraham había recibido un llamado de Dios. No se dice exactamente cómo le llegó, pero él recibió ese llamado y tenía esa necesidad de irse a otro lugar, lejos de su parentela, lejos de sus conocidos, dice allí. Debía él irse, y él decidió irse con su esposa y con su sobrino, que era como si fuera su hijo. Y también en el tiempo que ellos llevaban allá, habían generado algunas riquezas para la época. Ellos tenían criados y tenían una servidumbre bastante grande, era bastante gente. Más adelante se va a comprobar más exacto, pero esto también nos indica que cuando ellos viajaban no era solamente 2-3 personas, digamos Abraham, su hermano, sino que iban con toda esa gente. Iban por unos lugares muy desérticos, porque esa zona era muy desértica. Iban buscando zonas verdes. Allí, cuando él estaba saliendo también, dice allí que Dios le dio a él una promesa, que de él iban a nacer muchas naciones y iba a haber gran bendición en toda su descendencia. Pero sabemos que Sarai, su esposa, no podía tener hijos. Entonces, él, sin embargo, tenía esa promesa y creía en eso. Y por tanto, él iba tranquilo. Cuando él llegó a un lugar allá, más o menos por la zona que hoy en día está lo que llaman, bueno, en esa época lo llamaban Canaán, es por ahí cerquita, hoy en día eso es Israel. Por cierto que donde él había nacido, hoy en día eso es Irak. Pero bueno, para verlo, la distancia que él viajó y que viajaban a pie, es una gran distancia. Estando allí, después de un tiempo hubo una hambruna, o sea, no había comida suficiente, porque sabemos que no eran 2 o 3 personas, eran muchos sirvientes, mucha servidumbre. Y entonces él decidió viajar a Egipto.
que era pues hacia el sur, por donde iba viajando, era seguir yendo hacia el sur. Ya llegaban a Egipto, en Egipto estuvo un tiempo. En Egipto le pasó algo curioso, que es lo que muchos pueden decir que como que su error principal en su vida. Y fue que su esposa Sarai resulta que era muy hermosa. Y a él le dio temor porque de pronto el faraón o alguien importante en Egipto se fijara en ella, y había temor de que a veces pues los obligaban a darlas o los mataban, y entonces él le dijo a ella que dijera que si le preguntaban eran hermanos. Y resulta que el faraón realmente se interesó en ella y se quería casar con ella. Al faraón se le apareció Dios, aunque el faraón no sabía que era Dios, pero lo hizo sentir un gran temor, decirle: no, tú no te puedes casar, esa mujer es casada. O sea, incluso le reveló que su esposo era Abraham. Y entonces el faraón se asustó y dice que allí lo expulsó a Abraham y a ellos los sacó de Egipto. Y se devolvió a Abraham, pero gracias a Dios no le hizo daño. Pero sí allí, digamos que ese fue como algo que pasó en su vida. Y él se regresó. Ya después otra vez sí podían estar bien. Pero después de un tiempo que había otra vez regresado a esa zona donde él había hecho incluso un altar, resulta que su sobrino Lot había también generado riqueza por sí mismos. Ellos tenían eran pastores, tenían varios pastores de ovejas y de ganado a su comando, digámoslo así. O sea, Abraham tenía unos pastores, Lot tenía otros pastores, y entre esos pastores había tensión y conflicto, porque el terreno era muy pequeño y sus ganados estaban cada uno como invadiendo los otros. Entonces generó un conflicto, un problema. Llegó al punto que Abraham le dijo a Lot: bueno, es mejor que nos separemos, vete tú en una dirección, tú escoges cuál dirección y yo me voy en la opuesta. Lot entonces enseguida miró para todos lados, vio la zona, había una zona muy frondosa, de unos valles muy bonitos, muy hermosos, con fuentes, con ríos, y dijo: yo me voy para ese lado. Y bueno, el lado opuesto era más como desierto, para ese otro lado se fue Abraham, y así quedaron, se separaron. Lot se iba metiendo cada vez más en esos valles. Ellos andaban como en unas tiendas que se construían, entonces se iban moviendo. Cuando con el tiempo acá lo que nos dice es que Lot llegó a establecerse en Sodoma, porque resulta que esa era la ciudad más grande que había por esa zona. Entonces, yéndose entre la zona bonita y hermosa, llegó a Sodoma. Y en Sodoma había un rey. Y resulta que en algún momento se generó un conflicto entre reyes, por otros reyes de otras regiones que venían del norte, y vinieron a invadir a Sodoma, a Gomorra y a otras ciudades que había por allí. Y esos invasores lograron ganar y agarraron a todas las personas, se llevaron a todos los que se los llevaron como esclavos, incluyendo por supuesto a Lot y a toda la gente que estaba con Lot. Esta noticia de alguna forma le llegó a Abraham. Uno de los siervos de Lot alcanzó a escapar y llevarle la noticia. Y entonces aquí es donde nos dice y donde vemos el tamaño de la cantidad de gente que tenía Abraham, porque dice que armó un ejército con 300 hombres y se fue a buscar a esos reyes que acababan de hacer una guerra tremenda y habían ganado contra los otros reyes, y él se fue a enfrentarlos para rescatar a su sobrino. Y allí nos dice que él fue y logró vencer a esos reyes que habían ganado la otra guerra. Allí es donde vemos el poderío que tenía la gente que tenía él, con simples campesinos que él tenía.
armó un ejército de 300 hombres, se le enfrentó a esos reyes y logró rescatar a Lot, y no solo lo rescató a él, sino que obviamente se quedó con todo ese botín que los otros habían recogido. E incluso nos dice que de ese botín, cuando él regresó a Sodoma, allí había un sacerdote llamado Melquisedec, y él le dio 10% de ese botín a ese sacerdote. Así nos muestra la historia sobre Lot, pero después otra vez se separó, o sea, ya Lot siguió en lo suyo y él se regresó. Pero hubo ese rescate por parte de Abraham. Esto ocurrió muy poco tiempo después, cuando él tenía algo cerca de los 80 años, según lo que dice allí más o menos las descripciones. Y luego unos años después, cuando él tenía más o menos 86 años, nos dice que, o sea, acordémonos, por cierto, cuando él salió y tuvo la promesa, cuando él salió de Harán y tuvo esa promesa, él tenía 75 años. Y ahora estaba más o menos 86 años, se habían pasado como 11 años, 10 a 11 años. La esposa se impacientó y le propuso algo, porque él seguía confiado en esa promesa de que iba a ser el padre de grandes naciones. Incluso en algún momento él tuvo una duda una noche y salió. Y dice que el Señor se le apareció, él dijo, pero ¿cómo así que tengo esta promesa si no puedo tener hijos? Pero Dios le dijo que no tuviera dudas, que mirara el firmamento y tratara de contar las estrellas, y que así iba a ser su pueblo, su descendencia. Y Abraham le creyó y siguió, pero su esposa se impacientó. Y entonces la esposa le propuso que estuviera con una criada llamada Agar y tuviera un hijo con ella, porque ella misma no podía tener hijos. Y así lo hizo. Abraham dice allí pues que llegó a Agar, tuvieron un hijo y a ese hijo lo llamaron Ismael. Y bueno, ahora ya oficialmente él tenía un hijo. Y el tiempo seguía pasando, él estaba allí, seguía pasando el tiempo, pero luego dice que cuando él tenía como 99 años de edad, se le aparecieron unos hombres, dice allí que llegaron como 3 hombres, y él reconoció en ellos algo especial y los invitó, y los hombres le dijeron, él reconoció que uno de ellos era como una representación del Señor, una manifestación. Le dijo, Señor, y lo quiso atender y lo atendió. Y este Señor le dijo, dentro de un año vas a tener un hijo con tu esposa, un hijo propio con la esposa, no un hijo con la criada, sino con tu esposa. Y Abraham le creyó, pero la esposa no lo creía, y la esposa incluso se trató de burlar, se rió. Pero ocurrió después al año, o sea, cuando él cumplió los 100 años, que nació Isaac. Increíblemente, algo que se le había prometido, el inicio de la promesa, llegó 25 años después de cuando él había iniciado ese viaje, ahora que cumplía 100 años. Y la esposa era como 10 años más joven, la esposa cumplía más o menos 90 años. No está las fechas reales exactas, pero más o menos eso era. Y sí, tuvieron su hijo. Allí. Pero, bueno, antes que naciera el hijo, hubo otro suceso que ocurrió cuando ella todavía, hasta ahora estaba embarazada o quedaba embarazada, y él todavía no había nacido Isaac. Y esos mismos hombres que le prometieron eso, resulta que le dijeron que iban a destruir a Sodoma y Gomorra.
eran ángeles, o sea, uno de ellos era la manifestación del Señor y los otros dos eran ángeles enviados por el Señor y venían con la misión de destruir Sodoma y Gomorra. Y él se preocupó porque primero él sabía que en Sodoma estaba Lot, su sobrino, y él le trató de negociar con el Señor, le dijo: Señor, pero si allí hay personas justas, no vas a salvar la ciudad porque hayan, digamos, 50 personas justas. Y el Señor le dijo: no, si hubiera 50 personas justas, seguro que lo soltamos. Y luego él se puso a pensar más y le fue negociando el número y bajó como hasta 5 y todavía decía: no, si hubiera 5 personas justas. Y pues no, resulta que las decisiones que se fueron y hubo la destrucción de Sodoma y Gomorra, y el Señor lo que hizo fue que a Lot, el ángel, antes de destruir la ciudad, llegó donde Lot y lo hizo salir de su casa. Allí eso es una historia que incluso merece un video, una explicación detallada, pero logró sacarlo y después destruyó la ciudad. Y ya lo que pasó con Lot después se puede ver en otra historia. Pero entonces en eso también influyó un poquito Abraham. Vemos las tantas cosas que le pasaron. Y luego entonces al siguiente año nació su hijo y continuó él su vida. Al poco tiempo incluso el niño iba creciendo. Resulta que hubo un poquito de celos o de conflicto entre los hermanitos. El otro niño que ya tenía, dijimos que había nacido cuando Abraham tenía como 86 años, o sea que cuando nació Isaac ya tenía 14 años ese muchacho, 14 o 15, y que ese muchacho se burlaba del niño recién nacido y lo hablaba mal, lo trataba mal, y entonces, y la mamá de él también trataba mal. Por un tiempo estuvo tratando mal a Sarai, y Sarai entonces presionó a su esposo, que ahora por cierto ya no era Sarai, era Sara, perdón. Entonces Sara presionó a Abraham y Abraham tuvo que dejarlos ir. Se fueron Agar e Ismael, se fueron. El Señor le hizo la promesa que de él también iba a salir un pueblo, y se fueron. Y entonces él quedó solo ya, al fin ahí ya quedaron él con su esposa y su hijo solamente. Y entonces continúa la historia, que los años iban pasando, ese muchacho iba creciendo. Cuando ese muchacho tenía más o menos unos 13 años, según algunas historias que hay, es algo aproximado, llegó el momento de la prueba. El Señor se le apareció a Abraham y le dijo que tenía que ir y sacrificar a Isaac. Y aquí, según lo que se ve allí, Abraham no protestó, no dijo nada. Al día siguiente se fue con su hijo, con el muchacho, y se llevó a 2 criados y se fueron hacia la montaña donde el Señor le había indicado que fuera. Y llegaron después a un punto allí dejaron a los 2 criados que los acompañaban y siguieron. Y allá muestra cómo el muchacho le pregunta: bueno, padre, aquí tenemos para hacer la leña, para hacer el fuego, tenemos todos los preparativos, pero hace falta el cordero para sacrificar. Abraham le dijo: no, el Señor nos va a proveer el cordero. Pero después llegó el punto en que él tenía que hacerlo. Y pues dice allí ya tenía sujeto y agarrado a Isaac, e incluso el cuchillo, la daga con la que le iría a quitar la vida. Y cuando levantó la mano para hacerlo, el Señor le dijo que se detuviera, sintió que se tenía que detener y que mirara, y allí estaba el cordero. El Señor le dio el cordero, y el Señor le dio a entender que eso era su prueba de fe, que con eso le había demostrado que sí le creía, que sí confiaba en él. Y por esto es principalmente que
veámoslo de nuevo. Para que ese niño naciera pasaron 25 años en esa promesa, y ahora el niño tenía más o menos 13 y lo tenía supuestamente que sacrificar. Él estaba dispuesto a hacerlo, pero Dios le había prometido una descendencia inmensa. Bueno, lo que dice la historia es que entonces finalmente hicieron el sacrificio con el cordero que de pronto apareció allí, y volvieron y continuaron sus vidas por sí mismo. No vamos a hablar mucho más de la vida todavía de Isaac o esto, pero como estamos viendo la vida de Abraham, el siguiente suceso importante que le ocurrió a él fue la muerte de su esposa, que fueron como 30 años después. Dice que él tenía más o menos 137 años cuando su esposa Sara murió. Solo tuvieron ese hijo, uno, Isaac. Pero un tiempo después él se unió a otra mujer llamada Cetura. Esta parte de la historia de pronto es menos conocida, pero él tuvo 6 hijos más. Bueno, simplemente dice que tuvo esos 6 hijos, pero en la costumbre de esas épocas, solo un hijo heredaba todo lo que tuviera. O sea, su heredero fue solamente Isaac. No dice allí qué pasó con esos otros 6, ni siquiera con Ismael hay otra historia, pero el heredero fue Isaac. Y bueno, la historia de Abraham luego termina diciendo que después de todo ello, cuando él tenía 175 años de edad, falleció Abraham. Pero bueno, por todas estas historias, todo esto que le ha pasado, y eso que en algunas hemos resumido muchísimo, y especialmente por esa espera que él tuvo para su hijo, es que él es conocido como el padre de la fe. Y a partir de él vino toda su descendencia, vino la bendición allí a esa descendencia. Y bueno, eso será parte de historias futuras. Eso es lo que les quería presentar el día de hoy. Muchas gracias por escuchar. Dios me los bendiga a todos.